¿Cuál es la relación entre la ética, los valores con la política? Ese ejercicio de poder que muchas veces está lleno de abusos y de corrupción. Las tensiones éticas en el proceso electoral reciente en el Estado de México, aquí, en Sacro y Profano. La palabra ética proviene del griego éticos, que significa carácter. Se trata de los valores y principios que constituyen la moral de un colectivo social. La ética nos conduce al accionar de las personas para promover los comportamientos anhelados para el bien común de una sociedad. La ética es una disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano. Por otra parte, en la actualidad, en la política contemporánea, cobra relevancia analizar la relación de política y el poder que entablan con la ética. En el contexto actual, preocupan los altos niveles de corrupción de los políticos que han crecido y se han enriquecido de manera alarmante bajo la impunidad del poder. Por ello, a nivel global, se apela por una ética que contenga el desenfreno y ambiciones desmedidas de actores vinculados al poder. Corrupción es un cáncer, así lo ha definido el Papa Francisco. Remite al mal uso del funcionario que manipula su autoridad y los derechos que se le confían para realizar operaciones económicas y políticas para beneficio propio o de una camarilla. Es el abuso de autoridad, son las oportunidades y conexiones que se maniobran para beneficio personal, contrario a la ley y los principios morales. La discusión concreta sobre ética, política y poder son imprescindibles. Muy buenas noches, bienvenidos a Sacro y Profano. La relación entre ética y política siempre ha sido tensa. La corrupción es quizá una de las cuestiones más debatidas, porque es un fenómeno que se ha extendido bajo el manto de la impunidad en México y en América Latina. El abuso de poder y la corrupción como un mal endémico en la clase política han azotado a todo el sistema político. La corrupción tensa los principios, los valores y afectan la gobernabilidad. El caso Lozoya bajo el gobierno de Peña Nieto, Genaro García Luna bajo el sexenio de Felipe Calderón, nos muestra quizá la punta del iceberg de patologías del sistema político mexicano y de sus actores. Pero queremos centrarnos en hechos concretos para poder analizar esta relación. Y le propongo abordar, en términos de ética social, el proceso electoral que acaba de concluir en el Estado de México. Y por ello agradezco la presencia de dos académicos que abordan el tema, que lo han estudiado, y que están precisamente en el corazón de la capital del Estado de México. Me refiero a Eduardo Garduño y Óscar Diego Bautista, ambos investigadores de la universidad, maestros también, Universidad Autónoma del Estado de México. Pues muchísimas gracias por su presencia y por supuesto me gustaría empezar, Eduardo, sobre el tema entre estas tensiones, estos dilemas que hay entre poder, entre este ejercicio a veces abusivo y la ética, es decir, los valores, podríamos decirlos, del bien común, de las personas que actúan bien. Bien, bueno, buenas noches, Bernardo, gracias por la invitación. Bueno, yo creo que lo que nos está afectando en un correcto comportamiento a nivel sociedad, a nivel de la sociedad, pues es la imposición de un modelo neoliberal en el que hubo muchas, cuyo principio era el primero yo, después yo y el último yo, el cúmulo de intereses de una sola persona para uno mismo. O sea, pensar en uno mismo y no pensar en el bien común. Eso, pues al romperse esa lucha o esa fracción de luchar por el bien común y luego irse por el bien personal o el interés personal, pues eso divorcia, y los valores se pierden, se empiezan a perder los valores por obtener un beneficio hacia sí mismos, hacia lo que uno quiere y pretende, siguiendo patrones de conducta que otros han desarrollado y que nos llevan a esos principios. O sea, ese es el gran problema al que nos enfrentamos, ¿no? Cómo se perdió la ética, cómo se perdieron los valores por obtener un beneficio personal. Eso está pasando.
que pasa principalmente en las élites, ¿no? En los que tienen el control, el peso de las tomas de decisiones a nivel de gobierno y que utilizan esta posición privilegiada, como dices, para sacar agua para su molino o de una camarilla o de un grupo. Exactamente. Y luego viene que si yo estoy viendo que esa camarilla tiene esos privilegios, ¿por qué yo no aspirar a esos privilegios haciendo lo que ellos hacen? Entonces, yo teniendo una postura, una posición firme en que yo quiero llegar a ser alguien en la vida, pero veo que si me voy por este camino me va a costar mucho trabajo y no lo voy a alcanzar, pues prefiero irme por el lado que están haciendo, el ejemplo que estoy recibiendo de esas camarillas. Bueno, en el Estado de México, en el pasado proceso electoral, se dio un hecho que a mí me llamó la atención en casi todas las encuestas. Decían que de cada 10 mexiquenses, 7 querían un cambio. Sí, y les preguntaban, ¿por qué quieres un cambio? Había varias razones, pero la predominante era el tema de la corrupción. Estaban hartos de que en el Estado de México incluso la corrupción se había naturalizado. Sí. Y bueno, estamos viendo ahora las consecuencias de una votación pues, importante frente a un modelo que está, por lo menos está bajo una cuestión muy grande, está cuestionado. Sí, efectivamente, bueno, en el caso de México tenemos un problema grave de corrupción. Bueno, de hecho, hace 2 años, en el 2021, históricamente cumplimos 5 siglos de corrupción. Y esos 5 siglos de corrupción, bueno, pues han permeado en toda la sociedad mexicana. Hay algo que la axiología le denomina como ceguera axiológica, y es que ya no vemos la corrupción, ya decimos somos así, somos corruptos y los mexicanos somos así. Hay gente que dice que traemos un chip de corrupción ya incluso, ¿no? Y eso es muy triste porque esto se refleja en todos los ámbitos de la sociedad y uno de los ámbitos, por supuesto, es el ámbito político. La política hoy en día pues, se ha desviado de su origen fundamental. En su origen la política es una forma de conocimiento para ayudarnos unos a otros. Y de servicio al mismo tiempo, ¿no? Exacto. La famosa frase aristotélica del zoon politikon se refiere a eso, de que nos necesitamos unos a otros, pero ¿para qué? Para el bien común, para trabajar juntos y que nos vaya bien a todos. Pero sin embargo, otra de las cualidades que tiene la política es que tiene el poder. Y el poder hace que todo el mundo quiera el poder y ganar a como dé lugar. Y para ganar a como dé lugar, pues se utilizan prácticas corruptas. Y eso ha permeado en todo el sistema político mexicano. Como bien decías hace un momento, Jorge Carpizo tenía en un trabajito que se llama La moral pública en México, él señala que hay 5 características que distinguen al sistema político mexicano, vinculado por supuesto con el tema de la corrupción, que es el primer elemento. Corrupción, poder, impunidad, mentiras y ahí se me va el otro. Pero bueno, estos elementos están presentes en cada que hay procesos electorales. Tuve la oportunidad de platicar con un observador internacional de Naciones Unidas y él me decía, pues es que en todos lados a donde vamos, precisamente buscan el poder, la gente, los partidos, y ahí la idea es no quién se porta bien, sino todos hacen trampas y eso es grave. Dice, porque lo que quieren es el poder y con tal de obtener el poder, pues van a hacer compra de votos, acarreo, todas estas cosas que sabemos que han existido y que se han desarrollado en el sistema político mexicano. Entonces creo que eso estuvo presente también en las elecciones pasadas. Pues ahí está un primer planteamiento. Estamos conversando con 2 académicos e investigadores que están abordando precisamente el tema de esta tensión entre ética, principios y política, digamos, el ejercicio del poder. Y hemos visto cómo hay una ambición cada vez mayor en los partidos, en los actores políticos, de conquistar el poder, no importa cómo, no importa cuánto y no importa con quién. Así es que vamos a una pausa. Nuestro tema hoy es esta tensión en torno a las elecciones del Estado de México recién, poder y ética, política y principios y valores. Vamos a una pausa. Usted está en Sacro y Profano. Regresamos, usted está en Sacro y Profano, estamos conversando en torno
a estas tensiones entre la ética y la política a propósito de las pasadas elecciones en el Estado de México. Ese es nuestro tema. Estamos conversando con Eduardo Garduño y Óscar Diego Bautista, ambos investigadores académicos de la Universidad en el Estado de México. Eduardo, el tema del chivo expiatorio, ¿no? Ahora la dirigencia del PRI, muchos priistas, incluso panistas, le reprochan al gobernador no haber intervenido. Le regaló las elecciones, ¿no? Cuando todos sabemos que las leyes electorales prohíben cualquier tipo de participación del gobernador. Esto está claro, que le estaban invitando, oiga, gobernador, pues no violó las leyes electorales, pues se debe haber metido un poco más, ¿no? Especulado. ¿Qué pasa ahí? Pues lo que decía en su intervención anterior, Óscar, no hay ética, no hay un reconocimiento, no hay una autocrítica, no hay una aceptación de lo que no hicimos para salir mejor. ¿Y qué es lo que hacemos cuando tenemos culpas? Pues justificamos. Falta esa capacidad de honestidad para decir, bueno, sí, a lo mejor fulano y sutano no hicieron lo suyo, pero yo sí lo hice. Y no, tampoco lo hice. Pero como yo no lo hice, pues le digo la culpa es de una persona y es de otro, no mía. Mucha responsabilidad la del PAN, ¿no? Al culpar a la ciudadanía que no sale a votar. Sí. O sea, eso le va a costar, ¿eh? Pero ahí hay falta de honestidad por parte de los partidos políticos. Total, porque no están aceptando que su estrategia no funcionó, no están aceptando que no hicieron su trabajo, que no salieron a las calles a solicitar el voto, no están reconociendo que la gente también tiene resistencia hacia ellos. Entonces, sí hay responsabilidad y falta de honestidad, más que de mucha honestidad. ¿Por qué? Porque en ese momento en el que ellos deciden culpar al gobernador, en el caso del dirigente del PRI, no acepta una autocrítica, no acepta que también sus actos que han sido evidenciados públicamente del gobernador, pues, del presidente del partido, del PRI, pues también tienen alguna influencia en el electorado. ¿Cómo le voy a creer a un líder que tiene todos estas acusaciones, todas estas... Que es tramposo. Que es tramposo, todas esas cosas, exactamente. Que es corrupto y sobre todo que es vulgar, ¿no? Y de encima, encima va y culpa al gobernador. Obviamente, el PAN, pues en ese... haciendo eco a su forma, pues dice, no, pues yo no tengo la culpa son de los ciudadanos que no quieren salir a votar. Sí, pero tú como partido, ¿qué hiciste para salir a votar? Pero para que la gente saliera a votar. Ahí hay una cuestión ahí donde todo el mundo se echa la culpa, porque el gobernador salió en días pasados a decir, el PRI cumplió, yo estuve presente, yo apoyé permanentemente a mi candidata, yo la puse ahí, yo la he encumbrado, y realmente en términos electorales el PRI no falló, se mantuvo en términos de votación. Los que fallaron fueron los aliados. ¿Quiénes eran el aliado mayor? Evidentemente era el PAN. ¿No? Y cuando le cuestionan al PAN, como dices muy bien, el PAN dice, no, yo tampoco. Los que fallaron ahí fue los ciudadanos. Entonces resulta que la abstención y los ciudadanos son los responsables de la debacle de un proceso electoral. ¿La derrota es huérfana en este caso? No, claro que no. A ver, la política pues es algo maravilloso, pero tiene que ver con la participación ciudadana. Tienen que construir, tienen que dar cultura política, y una de las funciones de los partidos políticos es precisamente llegar a la ciudadanía. Pero ahí lo que fue es que no hicieron ese trabajo, no hicieron bien su trabajo, y de hecho la gente pues está desencantada, desilusionada, está frustrada. Se dice, por ejemplo, que los líderes pactan, pero a los ciudadanos no los toman en cuenta. Y entonces hubo gente que señalaba que, por ejemplo, el PAN dice, vamos a ser del PRI, pero los panistas, los de origen, los que sí siguen los principios de antaño, dicen, pues ahora, ¿por qué vamos a votar por el PRI? Si durante mucha época fuimos la oposición toda la vida hasta que empezó este siglo, y ahora vamos a ser priistas, pues no. Entonces al ciudadano como que se le... Como al de a pie, ¿no? al militante de a pie dijo, pues no, las cosas no son así. Que también pasó en el mitin de cierre de Alejandra del Moral, sí, donde se agarran a sillazos los militantes de PRD con los militantes
Entonces, a veces estas, digamos, es, decisiones de cúpula no corresponden a los exacto. sentimientos que tiene la base del mismo partido. Claro, y eso pues en un ámbito político, de relaciones sociales, etcétera, ahí se vio, eso es algo muy simbólico, porque se ve que la gente no estaba de acuerdo, no había esa concordia que es un valor fundamental en la ética y política. O de acuerdo con un proyecto común. Bueno, hay otro tema importante aquí, y es el tema de cómo es posible que los ciudadanos voten o perdonen en cierto sentido a Delfina con toda esta historia que le estuvieron recalcando permanentemente sobre el diezmo en Texcoco. Pero también a Alejandra, una operadora política, cuando dicen, pues no importa cómo, ¿no? Violemos las leyes, pero vayamos y saquemos el certificado o la constancia de mayoría. Vayan a hacer no lo que saben cómo. hacer, dijo. No importa cómo, ¿no? Y al final del proceso sale este escándalo, esta investigación periodística de Tere Montaño, en donde plantea una especie de estafa maestra y una desviación de cerca de 5,000 millones de pesos. Wow. Caray, candidatas que están, digamos, bajo la sombra de la sospecha. Bajo sospecha, sí. Fíjate que yo, haciendo un análisis de lo que pasó, vimos cómo, a pesar de que a Delfina se le comprobó que sí hubo un descuento a los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco, pues ella supo librarla al decir, bueno, a mí no me multaron, a mí no me sancionaron, a mí no me juzgaron. Fue al partido al que yo pertenezco. O sea, esa la libra. Pero algo que se vio, que a Delfina entre más le atacaban por esa situación, por esa culpa del diezmo, como le dicen, pues la fue subiendo. En lugar de afectarle, le subió bonos. ¿Y por qué? No, si es algo, digamos, no porque la gente común la ve como víctima. Es que le están pegando porque va adelante. La victimiza, la misma ciudadanía la victimiza. Ya. Y el escándalo en el que se ve involucrada, de alguna manera, Alejandra del Moral, candidata de la alianza de PAN, PRI, PRD, Nueva Alianza, pues el escándalo es la cantidad. Y hablan de 5,000 millones de pesos. O sea, 5,000 millones de pesos que dice la gente, oye, pues, ¿cómo es posible que te hayas o hayas participado, hayas sido cómplice de este fraude o de esta estafa del dinero del pueblo? No te lo mereces. Y ahí viene eso. ¿Tú crees que sí influyó? Porque fue casi al final y los medios tradicionales callaron totalmente. No creo que haya influido tanto, porque ya a 3, 4 días de la votación ya estaban decididos. No influyó. Pero sí tuvo un peso mediático en las redes. Sí, y las redes sí son poderosas. Última cuestión en este bloque, estimadísimo, y es el tema de racismo y odio. Es decir, durante la campaña y ahora que salió a Delfina, se le dice, se le ningunea, no solamente por mujer, sino podrá gobernar si ha estado siempre bajo la presión de Horacio y de Higinio Martínez, ¿no? Es una mujer que no se gobierna sola, entonces ¿cómo va a poder responder? Y en fin, una serie de cuestiones, ¿no? Incluso por su origen mazahua y su origen humilde, también es despreciada. Y esto de que es maloliente, que dijo Denise Dresser, que realmente conmocionó a la opinión pública. ¿Hay racismo? Y eso ya es social, eso ya no solamente político, es cultural. Sí, desafortunadamente en nuestro país hay mucha discriminación y hay muchos antivalores que se practican, y en la política sí, eso pesa, ¿eh? Y eso es muy fuerte y eso es muy feo, ¿no? Porque debemos de combatir todas esas situaciones. Ahí lo que se demuestra es esa ausencia de valores en la política, ¿no? Estos valores de humildad, de sencillez, de concordia, de diálogo, pues ahí no están, ¿no? Ahí más bien predomina el clasismo, ¿no? Y tú no eres así de como soy yo, y bueno, pues eres morena, no tienes estudio, eres de un municipio marginado, y entonces pues no estás preparada para gobernar. Lo cual pues eso es muy, muy feo, ¿no? No mereces estar aquí. Si les entiendo bien, es una postura que viene desde lo político, pero que es asumido por muchos sectores de la sociedad, que tienen el estereotipo del candidato o del gobernante ágil, blanco, de buena familia, bien planteado, con agilidad para poder responder. Y no, una mujer humilde y una mujer morena, una mujer de una etnia ancestral, la repelen.
Así es. Yo creo que ahí tenemos un vicio histórico que hay que tratar, porque bueno, pues en su origen, bueno, la política después en la época de la conquista, pues fue de españoles. Con la independencia fueron los criollos, seguían siendo los hijos de españoles, y ese modelo o ese ejemplo como que se continuó, y esa forma de esclavitud y una verticalidad fuerte hacia la gente que no es como ellos se nota, ¿no? Y se hace presente en cada proceso electoral. Muy bien, vamos a una pausa. Estamos hablando sobre los grandes dilemas, o algunos de los dilemas éticos, políticos que han surgido en este proceso electoral, en concreto en el Estado de México. Una pausa, usted está en Sacro y Profano. Regresamos. Sacro y Profano ha dedicado este capítulo a analizar los dilemas, las tensiones, las contradicciones entre los principios, los valores éticos, la moralidad, frente a los usos de la política y los abusos del poder. Y como eje hemos tomado las elecciones y hemos tenido temas como precisamente esta cuestión de el hartazgo de los electores de un sistema con rasgos extremos de corrupción. En un segundo momento vimos el chivo expiatorio. El chivo expiatorio en la tradición bíblica era el sacrificio que se hacía para salvar y para descontaminar o purificar la comunidad. Y en este caso a Alfredo del Mazo le cayeron con todos, sobre todo la dirigencia priista. Y después que todos echan la culpa, no hay honestidad para aceptar resultados. Candidatas con un cierto pasado no muy claro, que son votadas y en algunos de los casos son hasta justificadas de, como nos dijo muy bien, de acoso, ¿no? Político. Y finalmente el tema del racismo, que no acabamos de superar, y una persona que viene de un origen humilde, una persona que tiene un origen étnico ancestral, es cuestionada hasta al grado de decir que es maloliente, como el caso de Denise Dresser, que ha sido muy cuestionada. ¿Qué conclusiones, señores, ustedes como académicos, investigadores del tema, y además que están en el corazón del poder en el Estado de México? ¿Quién quiere empezar? ¿Qué conclusiones podríamos sacar? Oscar. Bueno, estando en el poder, afuera del poder. Bien, yo creo que hay muchas cosas que nos dejan estas elecciones, ¿no? Por un lado, por ejemplo, pues teníamos un partido que llevaba muchos años, bueno, casi un siglo ya, ¿no? Y entonces, bueno, si hay un cambio, yo creo que es porque la gente estaba cansada. Entonces, algo que tiene que tomar, y ese es el reto del nuevo gobierno, es que verdaderamente pues, combata la corrupción, las prácticas corruptas. Y para eso, qué mejor que crear instrumentos éticos de aplicación práctica. Lo contrario a la corrupción es la ética, y en particular la ética pública. La ética pública es la antítesis de la corrupción. Entonces sería bueno que agarraran herramientas, hay modelos éticos para gobernar y limpiar a los gobiernos que están llenos de corrupción. Y en eso es importante también incluir a la ciudadanía. Hay que llegar a la ciudadanía y ahí hace falta una ética para la ciudadanía. Inculcar valores, fortalecer valores, porque un ciudadano obviamente educado y con valores pues es participativo, no se le engaña, no se le manipula, no es fácilmente... ¿cómo se dice?, encaminado, arrastrado a los votos, ¿no? Sino que es un ser pensante, es un ser que delibera su voto y obviamente tiene capacidad para protestar. Y yo creo que eso es importante para la sociedad. Ahora, en el Estado de México ha cambiado el perfil de los votantes, ¿no? Gente más joven, con más escolaridad, claro. Uso de las redes sociales. Claro. Sin embargo, los jóvenes, que son casi el 30%, no son muy proclives a votar, porque aborrecen la clase política tradicional por lo mismo. Claro, están desencantados, exacto. Y precisamente ahí hay que llegar a ellos y ahí pues obviamente necesitamos gente que crea en esto, que sepa de esto y sepa llegar a la gente, que tenga tacto político y obviamente para generar una buena cultura política para la ciudadanía. Muy bien, pues Eduardo, ¿qué panorama ves? Yo creo que llegó un momento importante, es que en el Estado de México por fin se dio la alternancia, que la gente quería. Y retomando el caso de los jóvenes, muy puntual, voy a decir que el joven
de hoy, cuando cumple 18 años, es la única vez que vota. Y luego pasan 12 o 13 años y después de los 30 vuelve a votar. ¿Por qué? Porque vota su voto a los 18 años es para vivir la experiencia de haber votado. Pero después se desencanta de la política y deja de votar, deja de participar por esa falta de cultura política, de motivación para que participe en política. O sea, no hay en ningún partido político una una política pública, ahora sí decirlo, para motivar la participación de los jóvenes en política votando. No la hay. Entonces, ¿qué nos deja esta elección? Pues que hubo una participación interesante de las personas, de gente de 40 años en adelante, y también, ¿qué nos deja? Pues que al final de cuentas viene una nueva etapa, una nueva era para el Estado de México. No sabemos si va a ser cambio de administración, o la misma administración pero con partido diferente, o realmente habrá un cambio de gobierno. Pues si tenemos sensibilidad a lo que la gente ha votado, me parece, salvo su opinión, de que el gran reto del próximo gobierno es precisamente colocar los principios, los valores y la ética en el centro del corazón de la gobernabilidad hoy del Estado de México. Así es. Y si no es así, el riesgo es reproducir viejos patrones, ¿no? Así es que aquí concluimos con pues, un dicho popular que dice que no hay mal que dure 100 años, pero tampoco cuerpo social que aguante. Y el futuro del Estado de México tiene que pasar por la dimensión ética de la política. Soy Bernardo Barranco y le espero la próxima semana aquí en Sacro y Profano.